Nosotros seguimos y vamos a intentar volver a conectar con María Lence. Ella estaba en San Francisco, nos hablaba de la luz que hay ahí, de la luz que buscaba en su periplo por Londres. Decidió dejarlo para irse a San Francisco, pero sí conseguimos hablar con ella. Ella misma nos lo va a contar. María, muy buenas de nuevo. Hola. Ahora creo que te escuchamos perfectamente. Yo me había quedado en eso de que eras de Gijón, estudiaste Derecho aquí en la Universidad de Oviedo, empezaste a estudiar Derecho, pero de repente decidiste que querías irte a hacer idiomas a Londres y ahí es donde empieza tu periplo. ¿En qué universidad? Cuéntanos. Estudié en Cambridge, en la Universidad de Anglia, pero la suerte por la localización que tenía mucha relación con la Universidad de Cambridge. Entonces, yo creo que eso fue lo que lo cambió todo para mí, ¿no? Que se abrió un mundo de oportunidades, de todo lo que se podía hacer. Y, y me quedé a trabajar allí, la verdad. Cuéntanos, allí estuviste y decidiste que el derecho no era lo tuyo, pero sí la economía, y empezaste económicas allí. Ha sido un cambio de letras a números, un cambio radical. Sí, pero era, bueno, me gustaba la practicalidad, o sea, que le podía ver la aplicación directa, ¿no? Y trabajaba en publicidad, realmente, en distribución a través de Internet. Yo quería trabajar en Internet, era cuando empezaba, y, y me gustaba el sector de viajes y Booking.com empezó allí. Entonces tuve la suerte de que, bueno, fui uno de los primeros empleados de la empresa. ¿Pero de empleado fuiste, María? Número 60. 60, oír esas cosas ahora de un grande como Booking suena como ha sido una de las pioneras en estar ahí, en vivir un poco ese proceso de apertura. ¿Y qué pasó después de Booking? Porque tu carrera continuó y continuó subiendo y mucho además. Sí, luego me mudé a Londres, a Expedia, que es uno de sus competidores, y luego estuve en TripAdvisor y luego ya en Sojourn, que Sojourn es de Big Data, pero aplicado a la publicidad. Es una empresa tecnológica. Pero antes de llegar ahí ocurrieron muchas cosas, ¿no? Yo es que soy muy de preguntar un poco por las cosas que nos llevan hasta un sitio, ¿no? Siempre pasa, ¿no? Que para llegar a un destino primero hay que pasar por varios sitios. Te cansaste de Londres, parece que no había suficiente luz allí, ¿verdad? Sí, la verdad. Es que la gente dice, bueno, es muy parecido a Asturias, pero no es cierto. O sea, Londres es un cielo gris, muy habitual. O sea, yo siempre recuerdo, claro, tengo un grupo, un chat con mis amigas y cuando volvía de las vacaciones de verano y seguía escuchándolas, quedamos para ir a la playa tal y yo miraba al cielo que tenía y digo, me queda un año de esto. O sea, no, siempre me replanteaba, ¿estoy haciendo lo correcto quedándome aquí? Porque se hace muy duro, es un invierno muy, muy largo. Entonces, bueno, llegó un momento que ya empecé a plantearme a dónde me iba a ir. Yo me dedicaba a Internet, dónde podía irme para seguir trabajando en lo que hacía, donde tuviera una mejor calidad de vida, porque al final el clima influye mucho en la calidad de vida. Al menos esa es mi experiencia, ¿no? Y como la última empresa en la que trabajé tenía la oficina principal en San Francisco, pues tuve la oportunidad de venir a California y no necesité ni 24 horas para tomar la decisión. Según llegué, 24 horas dije, aquí me mudo, se acabó. Y nada, pero llevo un tiempo llegar a ese momento. Antes de llegar quizá tuviste también que recorrer otros sitios soleados, por ejemplo en el continente asiático, ¿verdad? Sí, eso me pasó cuando fue la crisis del 2008. En los países anglosajones bueno, y en el norte de Europa es muy común tomarte un año gap, que llaman, ¿no? Y lo haces o antes de la universidad o después de la universidad o ya trabajando. Te coges un año y te vas a viajar por el mundo de mochilero, normalmente. Entonces, yo quería vivir esa experiencia y cuando ocurrió la crisis del 2008, pues surgió la oportunidad y la cogí y me fui. Y además era una cuestión de que o me iba sola o no me iba. Algo que no era mi preferencia, ni mucho menos. Entonces me fui 5 meses. Primero sí me fui con una amiga 3 semanas a Australia
luego ya sola, luego vino otra 10 días a Tailandia, pero gracias a Facebook, la verdad, la gente empezaba a encontrarme gente que estaba haciendo lo mismo, amigos que tenía de distintas partes del mundo iban a estar, y entonces con otra amiga me encontré en Kuala Lumpur, en Malasia. Entonces fue así, y estuve 5 meses viajando y la verdad que fue una experiencia de lo más interesante. Pero realmente tu búsqueda ha sido siempre la ansiada vitamina D, ¿no? Es lo que al final sacamos en conclusión desde aquí en el plató, porque nos hablas de la oscuridad de Londres, que te fuiste para Asia, pero luego también para San Francisco. Es la búsqueda del dorado para ti, ¿no? Sí, sí, porque además yo marché con una mochila de verano, con lo cual solo iba a las partes de Australia donde estaban en verano. Porque yo fui en abril, entonces Sydney ahí empezaba a llegar el otoño, en esa época, para ellos es el otoño. Entonces Sydney fue lo primero y de ahí para arriba. Estarás diciendo que eres tú también una surfera en potencia, que estuviste en Australia surfeando y por eso te fuiste luego a California. A lo mejor algo de esto también hay. No, yo surfear todavía no lo hago, pero lo haré. Eso esperamos, eso esperamos. Pero María, cuéntanos un poquito. Tú actualmente eres consultora de estrategias, pero además estás montando tu propia empresa, una startup, y estamos deseando conocer de qué se trata y cómo llegas hasta ahí. Pues mi empresa es de medicina alternativa para la mujer en general, pero no es exactamente simplemente alternativo. Yo me encuentro a muchísima gente, y también fue mi experiencia en un momento de la vida en el que no te encuentras a un nivel óptimo, o sea, no puedes, hay veces que hasta te incapacita hacer tu vida normal, y por más que iba al médico nadie me daba una solución. Me decían si estaría estresada o deprimida y no era ninguno de los dos casos, pero no sabían cómo tratarme. Entonces tuve que recurrir a la medicina alternativa, que la medicina alternativa, a ver, es nutrición, es un quiropractor, es un acupuntor, que en otras partes del mundo es muy común. O sea, yo ahora mismo, la semana pasada aquí, tenía un pinzamiento en la cervical y el médico de urgencias me mandó a acupuntura. Entonces, pues eso aquí es muy normal. Entonces, esta medicina ayuda a la gente a encontrar la raíz del problema, más que a tratar los síntomas, y de una forma mucho más natural y que te dan una calidad de vida más a largo plazo. Entonces, es una forma de ayudar a la gente a volver a la salud, a su nivel óptimo. Entonces, es como un marketplace que se llama. Tú vas a encontrar cuál es tu practitioner, la persona que te pueda ayudar. Va a haber unas reviews donde la gente que haya ido a ese profesional escriba su experiencia, y sus credenciales van a ser comprobadas, porque no me sirve que alguien que haya estudiado un curso de acupuntura de 3 meses diga que es acupuntor. Eso no es así. Tú necesitas 4 años de estudios mínimo para hacer acupuntura. Tenemos una curiosidad por entender el nombre que le has puesto a la empresa. Ajá, Hipócrates. Bueno, porque es el padre de la medicina moderna, Hipócrates. Los médicos hacen el juramento hipocrático, pero una de las cosas que él siempre dijo es que dejases que la comida fuera tu medicina. Y ahora mismo que se está haciendo mucha más investigación, se está comprobando la importancia de la comida en la salud en general, pero incluso en términos hasta de fertilidad, que la gente jamás lo hubiera pensado. La importancia que tiene la microbiota en muchísimas enfermedades. Entonces, bueno, muchas veces nos llenamos simplemente de medicinas cuando la raíz o la cura del problema sería mucho más sencilla. Nos adelantabas hace un rato cómo esa empresa también de consultoría hizo que te mudases corriendo a San Francisco casi en 24 horas. Te viste allí ya viviendo. ¿Y cómo es tu vida allí actualmente? Bueno, a mí me encanta, la verdad. Es una vida muy al aire libre. San Francisco no es una ciudad de fiesta. Es
Todo lo contrario, aquí la gente, yo el primer fin de semana que pasé aquí, me acuerdo que estaba con una amiga española comiendo y era un sábado por la tarde y solamente veía gente vestida con ropa de deporte y yo le preguntaba, dije, pero la gente no tiene ropa normal aquí, porque todo el mundo va vestido de deporte, porque es una ciudad donde se hace mucho deporte. Hay mucha bicicleta, mucho surf, obviamente, porque está Ocean Beach, que es una playa kilométrica con unas olas gigantes. Hay un montón de senderismo, de todo el tipo de deporte al aire libre que uno pueda imaginar. Entonces, pues yo paso la vida en la calle, la verdad. Y tiene una vida social muy, o sea, desde los lunes hasta los domingos los restaurantes están llenos antes de la pandemia, ¿no? Solo que todo cierra mucho antes. Pero es una ciudad muy sociable y es una ciudad muy joven. Aquí no hay muy pocos niños, hay muchos más perros que niños. Es una frase que nos vamos a apuntar, ¿eh? También, supongo que es como muy healthy tener también perro para poder sacarlo a pasear, esas imágenes que también estamos acostumbrados a ver por toda la bahía de San Francisco en muchas películas, que siempre hay gente, lo que dices, ¿no?, haciendo deporte, moviéndose. Decías también, y me imagino que es algo que llevas por bandera, ¿no?, que quizá todos los asturianos, bueno, en general los estudiantes, pero los asturianos en concreto, deberían salir, estar esa etapa que decías, por ejemplo, de un año sabático, deberían conocer mundo, ver un poco lo que hay, formarse, empaparse viendo otras culturas y luego sí, luego ya si quieren volver, pero volver con esa visión, ¿no? Sí. A ver, yo al final la empresa que quiero montar va a ser un híbrido entre, o al menos esa es mi intención, entre California y Asturias, porque hay talento en Asturias, entonces me encantaría poder hacer algo para poder crear más oportunidades en mi tierra, al final. Yo no me voy a mudar ahí, pero no tiene nada que ver, puedo hacer una mezcla. Pero es que para mí el vivir en el extranjero realmente cambió mi trayectoria vital, totalmente. Porque es como, una vez escuché a una persona decir que hace años decían que había una velocidad de los maratones que los médicos decían que era imposible superar. Pero en el momento que una persona corrió más rápido de lo que los médicos decían que era posible para el cuerpo humano, ya hay 200.000 personas en el Guinness que han demostrado que eso era posible. Entonces, yo cuando me fui, al estar fuera y ver todas las oportunidades que había y todas las cosas que se podían hacer, también te hace ver lo que tú puedes llegar a hacer. Si estás en un lugar cerrado donde lo que principalmente se oye es la falta de oportunidades, si no intentes esto porque vas a tener estos problemas, y es más a cortarte alas que a dártelas, eso para mí lo cambió todo. Y ver otras culturas, ver cómo otra gente hace las cosas, nada está escrito en piedra y los cambios existen. Entonces es simplemente ver cómo tú puedes formar parte de eso y en qué puedes colaborar tú a que eso ocurra. María, nos vamos a quedar con esa lluvia de optimismo que acabas de lanzarnos, con ese mensaje tan bueno de nada está escrito en piedra, tú lo has dicho, por eso yo espero que triunfes con tu empresa, esa empresa que por supuesto tendrá alma asturiana y posiblemente también trabajadores aquí asturianos. Te deseamos lo mejor, que nosotros lo veamos, como se suele decir, y muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia vital con nosotros aquí en Asturias Circus.